Bueno, no Tal tengo vez todavía preguntas, pero tengo todavía preguntas, pero aprovecharía para formular algunas. En primer lugar, dos palabritas respecto de cuál es la situación en materia de áreas marítimas protegidas, ¿no? Es, sin duda, un tema central. Y después creo que sería interesante también una muy breve descripción de cuáles son las posiciones fundamentales, podemos suponerlas, de los estados con relación a la pesca, ¿no? Es decir, cuáles están en una posición más fuerte en cuanto a excluir la pesca de la cuestión, ¿no? Bueno, y cuál es la argumentación. ¿Me voy respondiendo o Sí, falta otras por favor. preguntas? Mientras espero más preguntas. No, la situación de las áreas marinas protegidas en Argentina, ¿te referís, José? No, sino en general, es decir, tengo entendido que parte de la discusión, las posibilidades era la de creación de áreas marítimas protegidas, ¿no? Sustraer, Sí. vamos, establecer un mínimo, se habló primero un 30%, entre un 10%, etcétera, ¿no? Bueno, un No, poco, ¿y cuáles no, serían las facultades que tendría la autoridad o el organismo, ¿no? Respecto a las medidas de conservación? Un poco en qué no, estado está eso. no, me parece, van por caminos distintos. Lo que, digamos, la meta del tanto por ciento de áreas marinas, que igual no era una meta obligatoria, sino que era una sugerencia de que todos los estados tuvieran dentro de sus aguas jurisdiccionales un tanto por ciento de áreas marinas protegidas, digamos, eso es en otro ámbito, ¿no? Pero en la área marina protegida se considera como una de las medidas para conservación de la biodiversidad. Pero como sabemos, primero voy a responderte entonces la otra pregunta para poder entender esta. En cuanto a la pesca, porque en cuanto a los recursos pesqueros, digamos, de alta mar, que en sí no están dentro de lo que se considera tal cual recursos genéticos marinos. Entonces, ¿quiénes están en contra? Están en contra Islandia, Noruega, Estados Unidos, o sea, todos los estados que tienen flotas de grandes distancias, que dicen que la protección de los recursos pesqueros ya está considerada en otros instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En otros instrumentos internacionales, algunos se refieren al acuerdo del 95, otros se refieren a algunos acuerdos en el marco de la FAO, aunque no sean Sí, sí. obligatorios o códigos de conducta o lo que fuera. Otros se refieren a las organizaciones regionales pesqueras, que como sabemos, el problema de todos esos acuerdos es que no son generales, ¿no? Entonces, Claro. que establecen a lo mejor áreas, incluso áreas, a veces algunos organismos que establecen áreas marinas protegidas, que no están, digamos que un acuerdo obliga a los que son partes en ese acuerdo. Entonces no establece obligaciones para terceros estados. Entonces, en ese sentido, en esta negociación, lo que puede parecer interesante es si se podría lograr algo que unifique, digamos, y que dé una visión global, en vez de tener que estar, digamos, lidiando con algunas organizaciones regionales pesqueras que dicen tener competencia porque se los adjudican ellas mismas. Y no consideramos que sea así. Esa es una digamos, de las partes positivas que podría tener. Hay otros estados que lo que consideran que tendrían que regularse toda la pesca, también a lo mejor por esta oposición a lo que son las organizaciones regionales pesqueras o esos acuerdos que no están en vigor para todo el mundo. ¿Hola?
Hola, sí, sí, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Un poco lo que a uno inmediatamente le surge, ¿no? Es que realmente protección de la diversidad que no incluyera medidas eficaces respecto a los peces, ¿no? Realmente, ¿no? A esa parte de la fauna marina, realmente sería una protección muy incompleta, ¿no? Sí, pero de nuevo, recordemos que esto no es un acuerdo para regular, o no pretende ser al menos, un acuerdo para regular de una manera total la Obvio, obvio. protección y la conservación pesquera en sí. ¿No? No surgió así y no parece que vaya a terminar siendo, yo no digo ni que no sería deseable que haya una regulación, por supuesto que es deseable que, pero es otro el objetivo en principio de este convenio. Y bueno, sin perjuicio de lo cual, por ahora, como les dije, la parte institucional que por ahora está acordada sería solo una conferencia de estados parte, no una organización específica, porque Claro. también eso, si hubiera una organización específica, sería poner bajo la competencia de esa organización todo alta mar, toda la zona en cuanto a los recursos vivos. No es lo que está bajo la mira de esta negociación. La cuestión de los desechos marinos, que es otra cuestión importante, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué se puede avanzar en eso? Pero no es en el marco de esta negociación. Ah, no, o sea, digamos, pero no estaría dentro de la protección de la diversidad. Bueno, en cuanto a contaminación, podría decir, Contaminación, sí, sí, en sí, cuanto a sí. contaminación, pero eso estaría más en el marco, por ejemplo, de la OMI, de la Organización Marítima Claro, Internacional, sí, sí, o de sí, sí. alguna de las negociaciones que dentro también de la Asamblea General se están llevando a cabo como grupos específicos. En definitiva, ¿qué posibilidad se ve de llegar a un acuerdo en el curso de este año? ¿No? Yo sé que es muy difícil, Frida, de predecir eso, ¿no? Yo diría casi impredecible. Pero bueno, de acuerdo al panorama actual, ¿se ve posibilidades de lograr el objetivo, aunque sea parcial, imperfectamente, de alcanzar un acuerdo este año sobre esta materia? Realmente a ver, ¿cómo te diría? Me cuesta saber si va a llegar a haber la última reunión este año. Porque como dije, en Naciones Unidas no todas las reuniones se les está poniendo fecha por ahora. Entonces, creo que tu pregunta sería, bueno, ¿sería posible lograr un acuerdo en una próxima reunión? No sé si este año, Claro, cuando sí, fuera, sí, obvio. este año Sí, 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 o el año que viene. sí, sí. Desde mi punto de vista, pero realmente no, creo que lograr un acuerdo que realmente implique un paso adelante en el tema, en una reunión por cómo está en este momento la negociación, me parece que no es posible. También soy consciente de cómo fue la Asamblea General la que convocó la conferencia por 4 reuniones, se necesitaría una decisión expresa de la Asamblea para tener más reuniones, ¿no? Está claro, está claro. A ver, preguntas. Bueno, realmente muy agradecidos, Frida, realmente, perdón, muy agradecidos realmente por esta exposición que ha sido sumamente ilustrativa, ¿no? Realmente el tema es muy importante. Bueno, creo que varios hemos quedado un poco... Perdón, doctor, se pueden hacer preguntas. Yo no sabía que se podían hacer preguntas interrumpiendo. Discúlpeme, las preguntas las canalicé vía chat. No, con mucho Bueno, gusto. Vía chat, muchísimas pero gracias. no me ha llegado Muchas ninguna. gracias. Bueno, discúlpeme la interrupción. Muchas gracias por la moderación. Gracias, doctora
Armas por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Las están igual reproducidas ya en el chat, pero las vuelvo a repetir. En realidad, una técnica jurídica específica respecto de la aplicación de la CBD y la CONVEMAR, y particularmente relacionada con el concepto de recurso genético, que tenemos que tener presente que el recurso genético en áreas bajo jurisdicción tiene su régimen, y eso está vinculado directamente con la CBD, pero cuando se aplica el concepto CBD en el mar, tiene muchas complicaciones de aplicación, porque inmediatamente con la asimilación de ese concepto en el derecho del mar, siguiendo incluso el propio artículo 22 del convenio que dice que va a estar conforme al derecho del mar, yo quisiera que la doctora, que sé que ha estudiado el tema, identifique cuáles son esos problemas de aplicación si uno aplica el concepto de la CBD en la CONVEMAR. De hecho, parte de ese concepto fue recogido en los documentos de trabajo en el ámbito de la negociación. Ese por un lado. Y por otro lado, otro tema que está vinculado no específicamente con cuestiones técnicas actuales en el derecho del mar, sino más que nada una pregunta que tiene que ver con el futuro, y tiene que ver especialmente con el avance de la tecnología y la persecución en caliente del artículo 111 de la CONVEMAR. Tiene en cuenta las últimas... ¿Quién me hace la pregunta? Alejandro Caño, un gusto, Perdón, doctora. ¿quién me hace la...? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, efectivamente, como decías, en cuanto a la segunda pregunta, me parece que no es de este tema. Si hay otras preguntas sobre el tema, las hacemos, y si no, después conversamos sobre esto. En cuanto a lo primero, como vos bien dijiste, Alejandro, hay problemas aplicando directamente los conceptos de la CBD en el mar, y sobre todo en áreas más allá de jurisdicción nacional. Entonces, lo que no entendí bien es qué es lo que vos querías que te contestara de eso. No, porque hiciste vos todo el razonamiento, pero no entendí qué querías entonces que contestara. No, que identifique cuáles son esos problemas. Que no se aplican, primero, vamos a ver. Como lo dijimos claramente, la negociación está entre, dice la Asamblea General cuando la convoca, que es en el marco de la CONVEMAR, exactamente para evitar que se introduzcan elementos de otras convenciones que, siendo buenísimos y siendo absolutamente útiles, porque los elementos están, si vemos lo que yo puse ahí en las diapositivas de lo que son recursos genéticos marinos, están tomados, gran parte de los elementos de la Convención de Biodiversidad, pero los ámbitos son distintos, las partes son distintas, y los intereses que hay entre las dos negociaciones en biodiversidad y en el tema de biodiversidad más allá de jurisdicción nacional de la Asamblea General dentro del derecho del mar son distintos. De hecho, hubo, como, bueno, vos sabrás, pero algunos no saben, en el grupo científico de la Convención de Biodiversidad se formó un grupo especial para analizar, hace ya bastantes años, en el comienzo, cuando estaba el grupo de trabajo, para analizar cuáles eran los elementos que había en conjunto. Pero los estados, parte en la CONVEMAR, y los estados dentro del ámbito de Naciones Unidas, cuando negocian este tema, si bien, por supuesto, tienen en cuenta la Convención de Biodiversidad, porque muchos son parte, pero hacen especial hincapié en que es en el marco de la CONVEMAR y no en el marco de la Convención de Biodiversidad. Bien, aquí, perdón. Sí. Yo tengo una pregunta, si puede ser. Sí, acá hay varias preguntas. Habla. Perdón, aquí hay varias preguntas formuladas, ¿no? La primera, ¿no?, que se hace es: ¿cuáles son las posiciones sostenidas por los actores internacionales principales, particularmente Estados Unidos y la República Popular China, en torno a las, bueno, supongo que no son los únicos actores internacionales, en torno a las cuestiones más controvertidas, ¿no? Pero básicamente la tomemos, algo se dijo ya, ¿no?
¿Cuáles son las posiciones de los actores internacionales de mayor peso con relación a las cuestiones más controvertidas? Bueno, yo creo que sí, más o menos lo dije, pero lo podemos así resumir, así respondemos. Lo interesante de China es que en el tema de negociaciones de derecho del mar está siempre con el grupo de los 77, o sea, el G77 más China, que se llama, es el grupo de los estados en vías de desarrollo, que ya somos bastantes más de 77. Entonces, en general, China está acompañando la mayoría de las posturas de los estados en vías de desarrollo. No tal vez de las específicas del CLAM, del Core Group de estados latinoamericanos, pero sí en cuanto a que haya una distribución de beneficios, al menos que tenga en cuenta el patrimonio común de la humanidad, mientras que por otra parte Estados Unidos, no, Estados Unidos está en la posición, por supuesto, de los estados desarrollados. Está claro. También se ha preguntado, algo que ya también en parte está respondido, pero tal vez se podría dar un poco más de precisión respecto a esto. ¿Cuál es la jurisdicción del Estado? Bueno, no estrictamente jurisdicción, pero bueno, ¿cuál es la jurisdicción del Estado ribereño para la protección del medio marino en la plataforma continental más allá de la zona económica exclusiva? Bueno, esto es un poco lo que ya algo de que se comentó, pero bueno, ¿qué se podría decir sobre eso? Perdón, se me cortó un poco. ¿Cómo me dijo la última parte? La pregunta es, ¿cuál Sí. es la jurisdicción del Estado ribereño sobre la protección del medio marino en la plataforma continental más allá de la zona económica exclusiva? Un poco lo que ya se... Sí, pero me parece muy interesante porque quería decir un poco más cuando hablé de eso y no dije tanto. Adelante. Efectivamente, ahora, digamos, en la plataforma continental, el Estado puede proteger sus recursos y también el ambiente en el sentido de todo lo que dañe los recursos. Por eso también, por ejemplo, cuando uno piensa, bueno, podemos tomar medidas en contra de la pesca, en más allá de las 200 millas. Bueno, no, más allá de las 200 millas, como vimos, el alta mar es libre. En principio el Estado, habría que ver lo de las especies transzonales que son de la misma cadena trófica, pero bueno, haciendo esa salvedad, no podríamos tomar una medida nacional que se aplique más allá de las 200 millas. Pero como sí podemos proteger la plataforma continental, más allá de las 200 millas, sí podríamos, por ejemplo, pensar de alguna manera en establecer digamos, una prohibición de pesca con redes de arrastre que dañen zonas de corales de nuestra plataforma continental más allá de las 200 millas. O sea, no se podría prohibir la pesca en sí, pero sí el arte de pesca que dañe la plataforma continental o los recursos de la plataforma continental. Y eso es algo que la verdad, en lo que estamos trabajando también con gente del Servicio de Hidrografía, que es miembro de COPLA, o sea, pensando cómo hacer para ya prever todas las normas para proteger esos recursos. Algunos de estos sí son genéticos, más allá de las 200 millas. Muy bien. Se pregunta también, otro punto que es interesante, ¿no? Sí. Además, o sea, ¿cuál es la posición, o sea, si está definida, cuál es la posición concreta de la Argentina con relación a la cuestión de qué constituye un recurso genético? Mire, la verdad que no me animo a decir así en general. En la última, en cuanto a las definiciones que yo puse ahí en el artículo de las distintas definiciones, por ahora hemos acompañado eso y no hemos hecho ninguna observación concreta en cuanto a esas definiciones. Ni tampoco el Core Group latinoamericano. O sea, por ahora no tenemos ninguna
objeción concreta sin perjuicio de que se está estudiando en los distintos ambientes. Lo interesante de este tema es que están participando, si bien por supuesto la Cancillería es quien va a las negociaciones, a representantes de la Cancillería, se está contando con la opinión de los organismos involucrados, los otros ministerios, los distintos organismos involucrados. Pero no tengo conocimiento por el momento de que haya ninguna definición distinta. Sí, doctor Ugarte. Doctor Ugarte. Escucho. Sí, doctor Ugarte, quisiera hacer una aclaración porque creo que hay una temática que quedó un poco confusa. Cuando alguien hizo una pregunta acerca de si el Estado ribereño tiene jurisdicción respecto de la pesca, más allá de las 200 millas, y haciendo concretamente alusión a la plataforma continental más allá de las 200 millas, el Estado ribereño sí tiene jurisdicción. Lo que ocurre es que la palabra pesca muchas personas la entienden como la captura de peces de la columna de agua. Pero sí, más allá también de que se utilicen, por ejemplo, redes de arrastre que perjudican los fondos marinos, de lo que allí es plataforma continental todavía, puede tratarse de la pesca o captura de los organismos pertenecientes a especies sedentarias, por ejemplo, langosta, vieiras, etcétera, y el Estado ribereño tiene jurisdicción para ejercer respecto de un buque de tercera bandera que esté capturando ilegalmente, es decir, sin autorización del Estado ribereño, esos recursos. Por eso es que no hay que confundir pesca solamente en lo que se refiere a la pesca de peces en la columna de agua, que eso ya es alta mar, está claro, hay libertad de pesca, pero lo que está en el lecho y subsuelo, sobre todo en el lecho ahí, estamos hablando, son especies pertenecientes a organismos sedentarios y el Estado ribereño sí tiene jurisdicción. Gracias. Perdón, Ariel Mansi, porque esa voz la reconozco, Porque así como esa. Así creo que te equivocaste en eso. Te equivocaste en esto bueno. Y diste un ejemplo que no era afortunado. Creo que la audiencia tiene derecho a saber qué es lo correcto y creo que acá el tema no es discutible. No, por supuesto que no es discutible porque simplemente estamos hablando de una palabra distinta. Cuando nosotros en general, se conoce a la recolección, a las especies sedentarias que como ustedes saben, porque les puse también la diapositiva, que son las especies de plataforma, que son las más importantes para la Argentina en esas profundidades, son la vieira, la centolla, también el mejillón. Todo eso se llama recolección, no pesca. Pero no, bueno, captura, la palabra mejor es captura, pero un barco pesquero va a ser un barco que está allí. Por eso hay que decir las cosas con más propiedad. Muy bien. Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Siempre es así la vida. ¿Puedo hacer una pregunta, doctor Ugarte? Adelante. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Elena, ¿cómo anda? Mucho gusto. No, una reafirmación y una pregunta. La primera, sí. me queda claro de que el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, no tiene intención de ratificar el acuerdo de Nueva York. Hasta que yo sepa, jamás he visto una intención al Poder Ejecutivo. ¿Sí? Yo creo que el Estado debe trabajar sobre el tema de las especies migratorias, porque en particular el calamar y la merluza no figuran en el anexo 1 de la Convemar y son obviamente migratorias. Y entonces me parece que en ese punto, siendo un recurso que nace en la zona económica exclusiva, el Estado Nacional debe tener que empezar a trabajar sobre estos recursos migratorios que son de dominio del Estado Nacional, ¿no? Lo hago como se entiende como recurso migratorio el que nace en un territorio, migra y vuelve a ese territorio. Y es precisamente la merluza y el calamar, en particular, tratándose de una conferencia de defensa, el calamar, usted sabe perfectamente la importancia que tiene en el sostén de Malvinas, ¿no? Y ahora viene la pregunta, ¿es posible que el Estado Nacional defina qué posición política va a tomar si todavía no está definido el recurso genético marino?
Sí, si me permite, coincido con usted totalmente que el calamar, la merluza son especies muy importantes y que tenemos que ver, pero como usted ve, y en realidad en la convención no es que se las considera transzonales, porque migratorias son las de grandes migraciones y por eso le dicen transzonales, pero coincido con usted que migran. Sí, científicamente son migratorias. Sí, y por lo lo dice. que no, sí, y por lo que no se, digamos, pero el no ser parte del Acuerdo 95 no es por no darles importancia, ¿no? Sino por las otras implicancias que tiene el Acuerdo 95 que en cierta manera como que brindan menos protección que la convención en sí misma, porque obligan a que el Estado tenga en cuenta las medidas que se toman en alta mar, y además por este peso que le da a las organizaciones regionales pesqueras. Sí. Y después, pero para coincidir con usted, Sí. Y después, sí, coincido con usted que es muy importante tenerlo bien definido lo que es el recurso genético marino, pero creo que por eso se está tratando todo como el package deal, ¿no? O sea, como todos los temas en conjunto. Y como es el vital, también no se está definiendo por el momento, pero sin embargo se trata de ir avanzando en los otros, claro, ¿no? Pero coincido con usted que es crucial. Una pequeña acotación, porque se suele hablar, normalmente es el lenguaje con el que se habla, que la pesca en alta mar es libre. Pero la convención no dice eso, dice que es libre, pero tiene una serie de condicionamientos. No puede generar depredación, tiene que tener en relación al recurso del Estado ribereño, etc. Por eso me parece que el Estado Nacional debiera empezar a prestar esta cuestión del dominio. No puede ser que porque pase una línea imaginaria de 200 millas pierda el dominio. Esto no pasa ni una gallina saltando un corral. No puede ser que venga el vecino y se la faene. Entonces, este es un tema, me parece, que hay que empezar a valorizar, y no nos olvidemos que los que trabajaron en la Convemar dejaron claro en el artículo 2 cuando se ratifica la convención el tema de los recursos migratorios, ¿no? Sí. Es como una observación que se planteó, ¿no? Pero bueno, lo digo porque me parece que es un ámbito interesante para empezar a hablar un poco más de los recursos migratorios, ¿no? Sí. Le agradezco mucho. No, a usted, doctor Llerena, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor Ugarte, ¿puedo hacer una última aclaración? Si me da el tiempo, muchas gracias, con todo respeto a las exposiciones. Un poco me cautiva la pregunta del doctor Llerena respecto de la definición del recurso genético. En realidad está definido el recurso genético, y esa definición usted la puede encontrar en el artículo 2 de la CBD. Pero ¿cuál es el problema? Cuando lo llevamos al mar, en realidad la CBD se aplica solamente a áreas bajo jurisdicción. Entonces, en las negociaciones actuales, la gran pregunta es si aplicamos esa definición a los espacios más allá de las jurisdicciones nacionales. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gran problema para la República Argentina? Que esto, si hay algún miembro del Servicio Exterior o alguna persona de la gestión pública nacional, me gustaría que se discuta esto, porque si la Argentina aplica la definición de la CBD, de recurso genético, en el marco de esta negociación, no hace más que reconocer que el recurso genético es de columna de agua. Con lo cual queda en una franja de debilidad, con una franja de vulnerabilidad de su posición concreta de la República Argentina, que es que los recursos genéticos pertenecen al derecho de subsuelo. Por eso me parece muy importante destacar que hace falta repensar la definición de recurso genético aplicable exclusivamente para este espacio, sin aplicar el recurso de la CBD. Muchas gracias, eso quería agregar más, doctor Ugarte. Sí, la Argentina no dice que el recurso genético es solo del lecho y subsuelo, sino que depende de donde se encuentre, porque de hecho estamos hablando en la negociación de todas las áreas fuera de jurisdicción nacional, o sea, también de alta mar. Y exactamente, me parece que eso ya es lo que habíamos dicho antes, o sea, es de otra convención en otro ámbito, entonces no es que aplicar esa definición me parece, con mi opinión, perdón, pero esto es opinable, tantas cosas son opinables. Entonces, simplemente que
que simplemente traspasamos un concepto a un lugar donde no está. Entonces, en la CBD es así, pero por eso acá se están tratando otros y por eso les puse ahí los distintos términos que se están negociando, pero coincido con vos, Alejandro. Bueno. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que ya ha sido realmente más que interesante la exposición, ¿no? Bueno, inclusive hemos tenido un pequeño debate final. Así que bueno, agradezco particularmente. El señor Tibiletti está pidiendo la palabra. Tibiletti está pidiendo la palabra hace rato. Yo lo veo acá en pantalla. Bueno, a ver. Luis, ¿estás pidiendo la palabra? Bueno, vamos a pedir entonces que no haya más interrupciones en lo posible. Bueno, vamos entonces vamos a agradecer, ¿no?, a Frida realmente esta excelente exposición, realmente muy interesante, me ha parecido realmente muy completa, creo que nos ha ilustrado de manera realmente importante sobre esta cuestión. Bueno, y entonces despido a todos, agradezco a todos los participantes, bueno, desde ya a la doctora Lila Garré, y bueno, entonces continuará este ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia de estar todos acá todavía. Hasta luego.